Bien, entonces vamos a empezar la clase, la primera clase interesante de base de datos. Bienvenidos a este mundo tan bonito, ¿verdad? Solo me confirman que ahí está la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a este mundo tan bonito de las bases de datos. Y si nosotros desglosamos esas dos palabras, bases de datos, es muy interesante lo que hay detrás de ello, ¿verdad? ¿Qué es una base y qué es un dato? O qué es la información, podríamos decir, ¿verdad? Básicamente, pues, los datos son un conjunto de caracteres seguido. Les pregunto yo, ¿una imagen podría ser un dato? Me responde por el chat, se los dejo así, ¿verdad? Una serie de números al azar podría ser un dato, así como 1, 2, 3, 4. Un listado de nombres de personas podría ser dato. A ver, los leo en el chat. Es muy interesante porque básicamente nosotros somos, si puede ser un dato, una imagen, correcto, excelente. Claro que sí puede ser una imagen. Ahora, básicamente nosotros somos seres humanos o toda la naturaleza que está produciendo datos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante de que nosotros hemos tenido como esa necesidad de registrar los eventos que realizamos en algún medio. Por ejemplo, cómo se inició la escritura o cuáles fueron las primeras representaciones que hubo en la humanidad. Fueron a través de pinturas rupestres, ¿verdad? Alguna persona ahí en vestido de no sé qué hizo unas pequeñas figuras representando básicamente su realidad que tenía en ese momento. Entonces, hay varias cosas ahí muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, esa capacidad que tiene el ser humano de abstraer, y es un término muy interesante que dijo César, la abstracción, de agarrar esa realidad y darle una representación tal y como él la mira, ¿sí? Entonces, en este caso, si volvemos a ese punto, pues esas pinturas rupestres, pues fueron realizadas en pared por una representación que alguien tenía en la mente. Ahora, ¿esa capacidad es propia de los humanos? Les pregunto y los leo en el chat. Hoy más que cosas técnicas vamos a hablar un poquito de cosas y vamos a analizar un poquito lo que es el ser humano como tal. ¿Ustedes qué me responden de eso? Que esa capacidad de agarrar una realidad y representarla, ¿creen que es propia de los seres humanos? ¿Es propia nuestra? Sí, yo creo que sí es propia. Disculpe que le conteste así, pero creo que así lo puedo explicar mejor. Creo que sí es propia porque, bueno, nuestros antepasados, de hecho, no sé si mal me equivoco, en el pueblo de Santa Ana hay unas cuevas llamadas ayastas. Y allá se representaba lo que es unas, no sé si le puede decir jeroglíficos o un tipo de imágenes en la que nuestros antepasados, por medio de lo que observaban, lo dibujaban y así sucesivamente. Sí, excelente. Entonces, ven esa necesidad inherente del ser humano de representarse, como esa necesidad como de perpetuarse en algo y dibujar, ¿verdad? Lo que él observa. Entonces, esa capacidad es propia realmente del ser humano. Y realmente lo que hemos hecho a través de la historia de la humanidad es básicamente ir registrando eventos, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, si alguien mira esa figura de las cuevas que habla ella o mira una figura rupestre, sale tal vez alguien queriendo cazar algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está representando ahí? Está representando un evento de una caza que es relevante para él como tal, ¿verdad? Entonces luego, pues la civilización ha avanzado, pero fíjense que esas mismas cosas se siguen haciendo ahora. Lo único que ha cambiado es la tecnología como tal, y veas el término tecnología desde un enfoque no electrónico, sino de
de un enfoque en donde utilizamos herramientas en cierto tiempo y esa se le nombra la tecnología, ¿verdad? Para ser un poquito más claro, por ejemplo, las puntas, las flechas, el cuchillo podría ser la tecnología de un tiempo dado. Entonces, a través de la historia se ha visto esa necesidad de que nosotros registremos ciertos eventos que son muy importantes. Por ejemplo, allá por Sumeria, que son las primeras civilizaciones y donde apareció la escritura, a través de tablas de arcilla, pues lo que se registraba ahí eran básicamente cuestiones del día a día o cuestiones particulares. Y realmente sería interesante, si son curiosos, de leer esa historia de la escritura. Y lo que registraban básicamente eran cuentas. A qué persona le debe tanto a alguien o cosas así, ¿verdad? Pero, ¿qué cambió por ejemplo, de cuando alguien estaba dibujando en una cueva, cuando alguien cambió a registrar en una arcilla? O sea, la naturaleza de eso, el registro del evento como tal, es el mismo, ¿sí o no? Ahí en el chat, ¿verdad? Entonces, pasó el tiempo y pues conocimos, tal vez no era el mejor medio, la arcilla, tal vez se destruía, qué sé yo, y se cambió al papiro, ¿verdad? Papel, ¿sí? Y pues pasó el tiempo, y ahora ¿en qué registramos los eventos nosotros? Básicamente en CDs, USBs, discos duros, discos de estado sólido, memorias, memoria RAM, aunque son datos volátiles, ¿verdad? Sin embargo, la esencia de todo eso, de registrar los eventos, no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo la misma, ¿verdad? El humano queriéndose registrar las cosas que a él le importan. ¿Y qué es lo que registramos nosotros? Pues registramos datos. Y si ustedes se fijan y analizan, las mismas operaciones que realizaron nuestros antiguos son las mismas operaciones que realizamos nosotros, que básicamente es, primero, la escritura sobre un medio. Les pregunto, si alguien pintaba sobre una piedra, ¿cuál era el medio de almacenamiento en ese momento? ¿Cuáles creen que era el medio de almacenamiento? La piedra. La piedra como tal, ¿verdad? La piedra. Ahora, si otra persona llega miles de años después y mira esa piedra, ¿qué va a interpretar? Pues lo que está ahí dibujado, ¿verdad? Y se va a hacer una idea de lo que pudo haber pasado en ese momento. Entonces, básicamente son operaciones donde escriben, dibujan sobre una piedra y leen, alguien que puede observar. Y esas mismas operaciones jóvenes se siguen dando, nada más que en medios diferentes. ¿Dónde escribo ahora yo? Si hablo de un medio tecnológico, óptico, por ejemplo, ¿dónde sigo escribiendo? En disco duro guardo la información. Lo guardo en medios de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, en medios de almacenamiento, básicamente hay varios. Podemos hablar acerca de los discos duros como tal, los discos de estado sólido. Podemos hablar de las cintas electromagnéticas, que aún se siguen dando, etc. Entonces, ya hablamos acerca del medio. El medio es donde se escribe, ¿verdad? ¿Sí? Y de las operaciones básicas que son lectura y escritura. Ahora bien, hay otras operaciones que se han ido dando. Por ejemplo, yo puedo haberme corregido en un papel, me pude haber equivocado en un nombre y pues lo corrijo borrando y escribiendo de nuevo, ¿verdad? Si en caso que no sea tinta. Entonces es otro tipo de operación que básicamente sería la actualización de algo. Esas mismas operaciones nosotros las tenemos en base de datos. El tema de escribir, el tema de leer, el tema de actualizar y el tema de borrar. Los tenemos en las bases de datos. Ojo, hasta este punto solo he dado nociones de todo eso, ¿verdad? Y de los elementos más importantes que nosotros podemos estudiar.
Ahora, otra cosa más importante, ¿qué es en sí? ¿Cuál es como el alma de todo esto? En sí es el dato, ¿verdad? Una cosa es representar una figura, una imagen como tal, y otra cosa es representar, por ejemplo, la fecha de nacimiento de alguien, ¿verdad? 200101, ¿sí? Pero sigue siendo un dato. Ahora, definiendo eso, ¿qué sería entonces una base de datos? Pues sería no más que un conjunto de datos, ¿verdad? Que se relacionan entre sí o que tienen significado. Porque si yo pongo al azar, digamos, una serie de palabras que no tienen sentido, ¿sería una base de datos? Podría ser, ¿verdad? Porque hay varios datos ahí, pero no tiene sentido para nadie, entonces no es importante. Entonces no es importante almacenarla. Entonces desde ahí parto yo para darles la noción básica del concepto de base de datos. Y entramos allá en materia, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, estos conceptos son sacados del libro que les recomendé. De hecho, yo antes utilizaba dos, sin embargo, van a ver que el común denominador acá es el mismo, ¿verdad? Entonces, una base de datos se define como una colección de datos relacionados. Entonces, se lo voy a leer. Con la palabra datos nos referimos a los hechos que nosotros queremos registrar. Por ejemplo, alguien que va a hacer una operación bancaria, ustedes quieren registrar ese hecho de que se presentó a ventanilla, hizo un depósito y se fue, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas queremos representar? Pues ya vamos a ir poco a poco. De datos conocidos que se pueden grabar y que tienen un significado implícito, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, no escriban a lo que se refiere, pues el dato en sí me puede decir qué es, ¿verdad? Y aquí les da un ejemplo: nombres, números de teléfono, direcciones de personas que conoce, etc. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro rol acá? Y antes de pasar a esa sección, quiero hablar un poco de esto. Creo que por acá lo tenía. Acá está. Creo que miren esa imagen, y eso es lo que se le llama Software Development Life Cycle, o el ciclo de vida del software. Y prácticamente nosotros es como en donde nos vamos a mover en nuestra vida profesional. Entonces quiero que la miren un momento, sea una imagen, no sé si anteriormente lo habían escuchado, como el ciclo de vida del software. Entonces esto tiene una serie de etapas. En algunos lugares puede ser que cada etapa la subdividan, pero en general todo el ciclo de vida, o sea, desde la concepción de un software hasta el uso del software y luego la etapa de mejora, tiene una serie de pasos. Y nosotros en este punto tenemos un rol que vamos a jugar, ¿sí? Entonces, en primera etapa tenemos la planeación, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y la integración y el mantenimiento. Entonces, cada una de estas etapas no solo está involucrado el desarrollador como tal, ¿verdad? En esta etapa están involucrados gente de negocios, ejecutivos, jefes, etcétera, etcétera. Y dependiendo de quién le interese cierto producto, va a estar en cada etapa. Van a haber personas de servidores, van a haber personas de desarrollo, van a haber personas de bases de datos, van a haber personas de soporte, todos pueden estar involucrados en ese ciclo. Entonces, esto lo hago para darles un panorama general de dónde estamos ubicados nosotros y cuál es el objetivo y qué es lo que queremos hacer. Todo nace con una necesidad, todo nace con una necesidad. De hecho, las bases de datos relacionales nacieron como una necesidad de darle una mejor estructura a los datos como tal. Entonces, en un negocio o en una empresa, cualquier empresa de cualquier rubro, tiene una necesidad, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de implementar un nuevo sistema o de crear un nuevo sistema, vamos a pasar por todas estas etapas. Primero está la planeación.
La planeación básicamente se refiere a esa etapa en la cual nosotros nos proponemos o nos decimos qué es lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo general? Por ejemplo, si estamos en un banco y tenemos un producto que queremos sacar, podemos decir, hey, quiero sacar un nuevo producto de cuenta bancaria, por decirlo así. Entonces ese es mi objetivo general, ¿verdad? Obviamente desde la concepción de la idea hasta la finalización lleva sus etapas, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la siguiente etapa, que es el análisis. El análisis es donde yo empiezo a recabar toda la información posible y a reunirme con distintas personas para reunir todas las necesidades, reunir todos los documentos y que todo el panorama del nuevo producto que yo quiera sacar lo tenga claro y lo tengan claros todos los participantes, tanto la persona del negocio como el jefe del proyecto, ¿verdad? Y en esta etapa también hay distintas técnicas que ustedes pueden utilizar para realizar todo este ciclo de vida. Podemos decir que podemos usar un enfoque clásico, que realmente es un enfoque que se le diría en cascada, ¿verdad? Obviamente. Una metodología de cascadas en donde tiene ciertas reglas, ciertas normas de cómo se va a analizar y cómo se va a realizar cada una de esas etapas, ¿verdad? O pueden utilizar un enfoque Scrum o ágil, ¿verdad? En donde también tiene ciertos roles y ciertas actividades que se realizan. Tal vez algunos de ustedes los han escuchado, por ejemplo, el Scrum Master, etcétera. Reuniones como daily, la reunión diaria, etcétera. Pero a lo que voy es que son dos metodologías diferentes de cómo se puede atacar un problema y que se realiza en esta etapa, ¿verdad? Entonces después viene una etapa de diseño, la etapa de diseño donde yo recabo toda la información que trajo mi etapa de análisis y es acá donde yo me pongo a diseñar. Si es un software, van a haber varios involucrados, ¿verdad? Primero necesito un lugar donde voy a almacenar los datos. Y llámese una base de datos relacional o una base de datos no SQL. Yo al final de todo esto, lo que voy a tener son flujo de datos, ¿verdad? Datos que entran, datos que salen, datos que entran a través de sistemas de TPS, que se le conoce como sistemas de procesamiento de transacciones, que son los típicos sistemas que, por ejemplo, tienen los cajeros, ¿verdad? En donde ingresan información. Son sistemas que básicamente recolectan toda la información de la empresa, ¿sí? Luego podría tener consumidores de datos que pueden ser, pues, las mismas personas como tal, el mismo usuario como tal, pero aquí se podrían dividir como en ciertas categorías, ¿verdad? Dependiendo de cómo quiera la información, yo la voy a presentar, pero al final, ¿qué es? Leer información, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que el gerente de esa agencia necesite un reporte diario para cuadrar las transacciones de todos sus cajeros. Entonces, al final es ir a leer la base de datos, ¿verdad? De cierta información que yo necesito. El cajero en sí necesitaría pues sus transacciones diarias para ver para hacer el cierre de su caja, ¿verdad? Entonces, igual, es un consumidor de datos y cierta información a él, pues básicamente le interesa, ¿verdad? Esa sería como parte de los que están involucrados en el consumo de la información o de los datos. En la etapa de diseño, pues obviamente aquí hay desarrolladores de software que van a diseñar, nuevamente les recuerdo, van a diseñar toda la estructura de cómo se va a comportar el sistema como tal, ¿verdad? Y en donde ellos van a necesitar una base de datos relacionales, no SQLs, sistema de archivos, pues eso no interesa, depende mucho de la necesidad. Porque no en todo dato voy a aplicar un sistema relacional. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar también todos los casos de uso que yo haya analizado del problema, ¿verdad? Y aquí lo importante, en donde quiero que nos enfoquemos, es que el lugar donde se va a almacenar
esa información, esos datos, debe de ser un lugar que yo haya decidido y que esté bien estructurado. Y es acá donde entramos nosotros. Nosotros entramos en la etapa de diseño cuando vamos a, valga la redundancia, diseñar una nueva aplicación para almacenar esos datos. Entonces mi aplicación debe de soportar o de tener una estructura para soportar todo el flujo de la información que venga y todo el flujo de información que sale. Toda la información que me van a consultar a mí. ¿Se imaginan ustedes que yo haga un mal diseño y pues al final, por X o Y situación, yo le puedo decir, no, fíjense que no le puedo dar la información para que cuadre todos sus cajeros? Entonces, les pregunto yo, ¿esa información, ese sistema sería útil si no puede dar toda la información que se requiere? Por lógica, obviamente que no, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros vamos a entrar en este primer parcial. Nosotros vamos a tener una serie de técnicas, una serie de conceptos que son el modelado de datos y más específico el modelo de entidad-relación, que nos van a decir cómo diseñar esos datos. Nosotros vamos a tener un montón de datos, pero debemos de darle estructura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a guiar de un modelo de entidad-relación. Y me voy a enfocar en que tengamos buenos diseños de calidad, diseños que vayan a soportar la aplicación, diseños que pues si yo quiero sacar cierta información a soporte, si voy a ingresar un nuevo requisito de negocio lo soporte y que pues imagínense que cambia la necesidad del negocio, entre un nuevo requerimiento del negocio y mi sistema no lo soporte, pues básicamente es un sistema que quedó en el olvido, ¿verdad? Que ya no lo van a utilizar. Entonces, cuando pensamos en diseño, tenemos que pensar también en que este sistema puede crecer, ¿verdad? Y la forma de crecer, pues, tiene que adaptarse a las necesidades del negocio. Cuando nosotros tenemos el diseño como tal, ¿sí? Que son los modelos, o en este caso nosotros vamos a hacer un insumo que es el modelo de relación, que es un gráfico. Bueno, ya lo verán, tiene su representación gráfica. Y luego se lo vamos a dar a alguien a que lo implemente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la implementación simplemente es codificar eso que nosotros acabamos de diseñar. Y va a escoger un proveedor de base de datos que ya se haya analizado anteriormente. En este caso hay varios, ¿verdad? Si estamos hablando nosotros de bases de datos relacionales, vamos a tener SQL, Oracle, podemos tener SQL Server, podemos tener DB2, etcétera, pero ya eso sí es la etapa de implementación, la etapa de cuando yo transformo ese modelo en algo ya establecido en un lenguaje, en un sistema gestor de base de datos como tal. A eso se le llama la implementación y esto se aplica también para la parte de desarrollo, ¿verdad? De código. Bueno, y al final pues vienen las últimas etapas que básicamente serían las pruebas en donde yo testeo mi sistema a través de pruebas que me ha establecido el negocio, porque yo contra qué voy a probar, pues contra la necesidad del negocio. Si imagínense que mi necesidad al inicio fue poder controlar la creación de cuentas, entonces ¿qué voy a probar? Que yo pueda crear cuentas, ¿verdad? Y que se creen de manera correcta. Entonces, acá también nosotros, en la parte de la implementación, nosotros tenemos una serie de validaciones que las podemos hacer a nivel de base de datos, ¿sí? Recuerden que las validaciones en un sistema en general van por capa, ¿verdad? O van por segmentos. Empezando por la interfaz gráfica del usuario, se le agregan unas validaciones y esas validaciones, por ejemplo, alguien me está colocando una fecha en un campo que es numérico, por decir algo así. Hay una validación donde yo le tengo que decir, hey, no, campo incorrecto. Pero, ¿qué pasa si sobrepasa esa barrera? Ah, pues va hacia otra capa, que puede ser la capa intermedia de un web service, por ejemplo. Y decirle, hey, el tipo de datos que me estás mandando no es el que yo espero. Pero, ¿qué pasa si al final
pasa esa barrera de validación, pues en base de datos yo también tengo otro tipo de validaciones que puedo hacer, ¿verdad? Ya sean a través de llaves primarias, llaves foráneas, tipos de datos, check constraint, etc. Entonces, básicamente, mi base de datos o el lugar donde yo voy a almacenar la base de datos tiene que tener un diseño. Y aparte, la información que va a llegar a mi base de datos debe ser íntegra, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes van a hacer un retiro y su base de datos no tiene una buena estructura y en lugar de que saque 100 lempiras, les registra que sacaron 1000 lempiras? Al final solo es un cero de más en algún lugar, pero el impacto a ustedes es grande, ¿verdad? Entonces, a eso se le conoce como cuidar la consistencia de la base de datos, cuidar la consistencia de sus datos, ¿verdad? Que los datos estén lo más puro posible de lo que realmente sucedió. Porque a mí no me interesa guardar cosas que no hayan sucedido o las guardo de manera incorrecta, porque realmente eso no fue lo que sucedió, ¿verdad? Bien, entonces luego están las siguientes etapas, mantenimiento, y luego empieza el ciclo de nuevo, ¿verdad? Ya mantenimiento es una parte que no me interesa en este momento. Tal vez ustedes lo verán en posteriores, pero ahí se los dejo, ¿verdad? Eso hablando acerca de lo que es el ciclo de vida del software. Y si se fijan, hay mucha gente involucrada acá, hay muchos roles y cada uno de esos roles tiene su participación como tal. Y nosotros, pues básicamente, dependiendo de a lo que nos dediquemos, vamos a tener ahí, por ejemplo, un rol de arquitecto de software o un rol de arquitecto de base de datos, donde vamos a crear diseño. Otro rol de implementación, tal vez sea como desarrollador, etcétera. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en esto participan N cantidad de personas. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Tienen preguntas? Por el chat, a ver si alguien tiene una pregunta. Bien, entonces vuelvo de nuevo hacia acá, porque lo que quería darles con la figura anterior es básicamente el enfoque general, ¿verdad? ¿Dónde estamos ubicados y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, volviendo al concepto de base de datos, pues ya vimos que es una colección de datos relacionados entre sí y un conjunto de programas, perdón, con palabras nos referimos a los hechos, ¿verdad? Lo que sucedió, o sea, ir y ustedes compraron una recarga es un hecho, ¿sí? El caminar e ir hacia ahí también es un hecho, pero hay un nivel de relevancia acá. ¿Qué me interesa guardar? Que caminé 10 kilómetros o que me fui en carro hacia una agencia y compré una recarga, o me interesa registrar solamente el hecho de que compré la recarga. Pues obviamente se sobreentiende de verdad que desde la perspectiva del banco lo que necesita registrar, ¿verdad? Ahora, para alguien puede ser muy importante el recorrido, ¿sí? Puede ser para alguna aplicación de mapas, etcétera, ¿verdad? O por alguna aplicación de salud, pero esa es otra cuestión, ese es otro tema, ¿verdad? Depende de quién le interese el hecho, ¿verdad? Lo vamos a almacenar. Y eso es muy importante a la hora de hacer análisis. Yo diseño y estructuro los hechos que a mí me interesan. Bien, pueden tener todos estos datos grabados en un libro de direcciones, indexados, o lo que pueden tener almacenados en el disco duro de un computador mediante una aplicación de Access o Excel. Al final, si ustedes tienen un archivito ahí con listado de alumnos, por ejemplo, eso es una base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son un conjunto de datos relacionados entre sí. Ustedes tienen un listado o una biblioteca, es una base de datos, pues, física. Pero ahora aquí viene como la nota, ¿verdad? Como el asterisco diciéndole, hey, la definición anterior es muy genérica.
realmente qué es lo que nos interesa a nosotros estudiar. Y aquí vienen una serie de pautas que es la que nos dicen realmente que es una base de datos que a nosotros nos interesa estudiar. Primero, una base de datos representa algún aspecto del mundo real, una realidad, un hecho, un evento, lo que en ocasiones se le denomina minimundo o universo del discurso. Los cambios introducidos en ese minimundo se reflejan en la base de datos. ¿Qué se refiere a esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no voy a representar toda la realidad, simplemente voy a representar todos aquellos hechos que a mí me interesan. Entonces, como no represento toda esa realidad, es un pequeño minimundo, ¿verdad? Sí. De ciertas cosas interactuando entre sí. Entonces, por ejemplo, el ir a retirar dinero a una cuenta. Primero, si yo realizo esa acción y vengo y retiro 1000 lempiras, entonces ese hecho tiene que reflejarse en mi base de datos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que alguien que venga a ver la base de datos, que venga a ver esos registros, diga, esta persona el día tal tenía tanto de saldo, pero este registro a mí me dice que fue a realizar un retiro, pagó la luz, etcétera, etcétera, y tiene ahora este saldo. Entonces, cualquier cambio que haga relacionado con lo que a mí me interesa se tiene que reflejar en mi base de datos, como una actualización de saldos, por ejemplo. Y tiene que reflejar esa historia, reflejar lo que pasó, ¿verdad? Así como al inicio nosotros miramos así como al inicio registraron esas pinturas en las cuevas y nosotros decimos un hombre estaba cazando, así mismo nuestra base de datos nos tiene que decir, hey, ¿qué fue lo que sucedió, verdad? En ese momento. Luego, dice, una base de datos es una colección de datos lógicamente coherente y es lo que hablábamos acá. Las relaciones que se dan entre distintas entidades, entre distintos objetos, pues tienen que tener un significado, ¿verdad? Deben de ser coherentes. Para decir algo por el estilo, no voy a tener una relación entre una cuenta y un animal, por ejemplo. Eso es como incoherente, ¿verdad? Y luego dice con algún significado inherente. No es correcto denominar base de datos a un surtido aleatorio de datos. O sea que colocar una serie de números ahí sin que tenga un significado, pues no me interesa almacenarlo, ¿verdad? No es una base de datos para almacenar, no tiene significado, no tiene nada. Entonces tiene que haber un significado para alguien. Una base de datos se diseña, esto es muy importante, diseña, construye y rellena. Diseña, ¿en qué estábamos en el ciclo de vida? Design, ¿verdad? Se construye. ¿Cuál sería la etapa? La implementación. Y pues ya el relleno vendría a ser pues ya cuando estamos ya sea utilizándolo para pruebas o ya utilizándolo en un ambiente de producción. Dispone de un grupo pretendido de usuarios, ¿sí? Estos son los usuarios a quienes interesa, y algunas aplicaciones preconcebidas en las que estos usuarios están interesados. Llámese estas aplicaciones de consola, aplicaciones de web service, aplicaciones gráficas, etcétera, etcétera. Pues va a haber ciertas aplicaciones preconcebidas que vamos a conectar con esas bases de datos. Bien, entonces hablando extendiendo un poquito este concepto que es útil, pero nosotros necesitamos más definiciones. Entonces serían estas tres características, bro. Bien, entonces por hoy dejamos la clase ahí como una introducción. Voy a detener esta grabación.